Los acontecimientos son constantes y a un ritmo acelerado, y usted tiene el derecho de estar siempre bien informado. Es por eso que desde hace 10 años se ha creado Prensa Libre, el programa periodístico más importante del distrito, para mantenerle al tanto y en tiempo real de los acontecimientos más relevantes. Prensa Libre, con un claro enfoque en la verdad, sin medias tintas. Con la conducción general de Fernando Mendoza. Prensa Libre queda con ustedes en los siguientes próximos minutos. Bienvenidos. ¿Cómo es eso? Bien, regresando con Prensa Libre, en el tema de educación, el Minedu dice: más de 17.000 colegios de zonas rurales podrían abrir este 19 de abril. El ministro Ricardo Cuenca detalló que centros escolares agrupan a 600.000 alumnos. Un poco más de 17.000 colegios ubicados en las zonas rurales del país podrían estar habilitados para iniciar clases con algún grado de presencialidad este 19 de abril, anunció el ministro de Educación Ricardo Cuenca. Desde el 19 de abril estarían habilitadas alrededor del 16% de las instituciones educativas en el país, y esto representa 17.778 escuelas. Todas ellas están ubicadas en las zonas rurales de distritos con menor movilidad estudiantil y que agrupan a unos 600.000 estudiantes y 52.000 docentes, quienes estarían habilitados para poder trabajar en esos lugares. Detalló en una reunión virtual de trabajo desde la sede del Minedu. Las regiones con mayor concentración de estas escuelas aptas para atender de forma presencial se ubican en Amazonas 44.6%, en Huánuco 37.6%, Loreto 37.4%, San Martín 29.6% y La Libertad con 28.3%. El ministro explicó que la primera apertura de estos centros es posible gracias al trabajo articulado que cobra fuerza en los comités intersectoriales de retorno año escolar, encargados de evaluar y tomar decisiones al respecto, tareas en las que participan además el ministro de Salud, el Ministerio de Desarrollo y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Transportes y la sociedad civil. Cabe destacar que el Minedu habilita el funcionamiento de los centros educativos en función de una serie de indicadores epidemiológicos, niveles de contagio, defunción, aumento de casos e indicadores territoriales, cantidad de población que vive en las zonas, número de estudiantes que vive en el mismo distrito. Esto no quiere decir que las 17.778 escuelas estén abiertas, sino que a partir del 19 de abril, según se vayan cumpliendo estas condiciones, se irá avanzando con el reinicio de clases presenciales. Indicó que el 80% de las escuelas identificadas para una posible apertura ya tienen su kit de higiene, mientras que el 1.7% están en proceso de adquisición. La apertura progresiva de colegios en las zonas rurales tendrá una priorización en aquellos centros y grados que les fuese más difícil desarrollar el año educativo debido a los problemas de virtualidad o de conectividad. Orlando. Bueno, Fernando, acá es bastante gracioso, ¿no? El de querer, a ver, yo lo veo bajo dos ópticas. Es cierto que los niños no pueden perder las clases presenciales, que hay una diferencia grande con las clases virtuales, pero se están adaptando. Pero también es bien gracioso que en lugar de colocar las APAFAS, pone sociedad civil. ¿A qué se refiere como sociedad civil? Se refiere a algún colegio de abogados, se refiere a un colegio de ingenieros, a un colegio de docentes. Y aquí quien tendría que definir si va o no son los padres de familia. Estoy hablando de las APAFAS. Porque acá yo le preguntaría a este grupo intersectorial, hay que decirle, de salud, el Ministerio de Desarrollo y Poblaciones Vulnerables, transporte, etc. Si en caso se empezara una epidemia, ¿hay camas UCI? ¿Hay balones de oxígeno?
hay postas o centros de salud lo más cercanos para poder darle para poder combatir esta epidemia ahí con los jóvenes? No están especificando. Pareciera que ellos están cumpliendo otro tipo de, ¿cómo se llama?, de mandato, y tratan de ver de que son los primeros en ello. Ahora, si con esto quieren levantar la situación tan alicaída de los moraditos, pensando en salvar en algo su vida y los bigotes de Sagasti, pues se equivocan, ¿no? No pueden jugar con la vida humana, y menos con la vida de los niños. En esto hay que ser bastante claros. Si me aseguran que existe un centro de oxígeno, un centro médico, las vacunas que estén llegando de manera ya inmediata, que me estén asegurando, bienvenido sea. Porque lo que al parecer lo que quieren en el fondo, Fernando, y a nuestros oyentes, es decir, que cuando Sagasti está saliendo, Sagasti empezó la recuperación de las clases a través de su gestión, con un 10 o 15%. Con ese eslogan quiere salirse este señor y salvar en algo, pues, al alicaído y destruido Partido Morado. Fernando. Claro, pero creo que todos nos preguntamos si estos centros educativos tienen el mantenimiento adecuado, o sea, pintura, están implementados con las carpetas adecuadamente, los techos, ventanas, que se han desinfectado, y sobre todo cómo están los servicios higiénicos, que siempre son una fuente de contagio. Han sido cambiados desde que se tomó la decisión hace algunos días a la fecha. Habrán tenido tiempo para darle el mantenimiento adecuado, para desinfectarlos, para implementarlos, o van a los alumnos simplemente asistir en las clases presenciales, pero en condiciones inadecuadas. Eso tendría que responder el ministro de Educación y los debidos directores regionales, si se quiere decir, que son los responsables de este tipo de medidas. Fernando, pero aquí habría que dejar bien claro, o sea, el ministro de Educación, más los directores de las UGELs o los cargos que tengan en cada región, no pueden obligar a los padres de familia que envíen a sus hijos. Primero yo obligaría a Sagasti, presidente, desgraciadamente, del Perú, a que entregue las vacunas en primer lugar a toda esa zona. Que lo haga. Si no, no hay motivo de qué hablar. Ahí está mirando que va a ser de manera progresiva. Pero ya sabemos cómo es acá en nuestro país, y todavía tenemos algunos mermeleros y algunos trabajadores que no cumplen su función. Si Sagasti dice, primero se van a vacunar a estos niños para que puedan ser, bienvenido sea. Pero si lo va a sacar solamente para tener un membrete de que a través de él se pudo dar las clases, iniciar las clases presenciales, no. Yo lo que veo acá es solamente adornarle con flores y rosas falsas a los moraditos. En el caso de la educación especial, el ministro manifestó que 80 escuelas de educación especial podrían abrir también durante este mes, las cuales se ubican en las regiones de Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Piura, Tacna, Lima Metropolitana y el Callao. Vamos a tener centros de educación básica especial con algunos niveles de apertura, algunos de los cuales están en zonas urbanas. Los CEBES tienen mucho personal de salud y eso ayudará a este proceso. Los CEBES no deben encontrarse en zonas con aislamiento social obligatorio o dentro de departamentos considerados de riesgo extremo. En todos los casos, así como hay protocolos de apertura, también se tienen protocolos para el cierre en caso se presente alguna alerta sobre el incremento de contagios, en los que rápidamente se tendrá que tomar la decisión de cierre de las aulas, escuelas, en tanto aparezca un caso sintomático o asintomático del COVID-19 en la escuela. Y lo que tú decías, ¿no? Que si no están habilitadas los centros de salud o las postas o los hospitales más cercanos para poder atender a esta población que están exponiendo, bueno, pues lamentablemente tendremos que seguir, valga la redundancia, preocupados pues por las personas que se contagien y lamentar pues los posibles fallecimientos. Detalló que de este modo, dice el ministro, de este modo de trabajo funcionó muy bien en el plan piloto desarrollado en más de 800 escuelas de zonas rurales durante el último tramo del año pasado, cuando todas pudieron abrir, y salvo 2 casos aislados que no son de contagio comprobado en las escuelas, en Madre de Dios
todo funcionó bastante bien. Bueno, Orlando. Sí, bueno, bueno, quizás voy por el lado más positivo, Fernando. Y quizás no nos quieren decir porque sencillamente estarían atentando pues contra la economía de las grandes farmacias. Si ellos están con toda la situación porque supuestamente gozan de todas las condiciones, significa que el virus ya bajó en su capacidad de contagio, en su capacidad de crear más muertes, que lo digan. Porque estamos hablando de vidas humanas, no son juguetes, no son animales, son niños a los cuales hay que tenerle mayor grado de cuidado. Lo de ellos, francamente, cuando dice que han tenido su etapa de prohibición temporal, bueno, que diga pues qué lugares han sido y que lo saquen y lo demuestren ante todo el mundo, ¿no? Yo discrepo bastante, dudo mucho de esto y los que van a aparecer van a ser los niños. Y encima, y para los que nos están oyendo, pues cuando se habla de la primera ola que ya sucedió, estamos en el pico de la segunda ola e inmediatamente se viene una tercera ola. Yo no sé de dónde me están sacando este tipo de decisiones, pero yo lo veo más que todo de tipo personal y político bajo otro tipo de intereses. Fernando. Bien, y ya pasando a otro aspecto de la información, el tema de salud, renunció el viceministro de Salud Pública, Percy Minaya. La dimisión fue aceptada por el presidente Francisco Sagasti y el jefe de la cartera, Óscar Ugarte. El viceministro de Salud Pública, el médico cirujano Percy Luis Minaya León, renunció a su cargo y esta fue aceptada por el presidente de la República, Francisco Sagasti, y el ministro de Salud, Óscar Ugarte, según la resolución suprema número 010-2021, SA publicada este último jueves. De igual manera, el diario oficial peruano difundió la resolución suprema 011-2020, en la cual designan al médico cirujano Gustavo Martín Rosell de Almeida en su reemplazo. Aún se desconoce con exactitud las razones de la salida del funcionario, pero todo indica que sería debido a que las estrategias para enfrentar la expansión del COVID-19 en el país no han tenido resultados esperados. Bueno, parece que esa es la motivación, que no ha podido lograr enfrentar con exactitud, con firmeza al COVID, y bueno, ha tenido que renunciar el ministro de Salud, Orlando, el viceministro de Salud, perdón, Pública. Bueno, por un lado, Fernando, mira cómo las noticias tienen cierta relación. Por un lado, mencionan que determinadas regiones del país deben iniciar las clases presenciales, pero acá, en Lima, un viceministro ha renunciado al cargo. Y todo indica, por lo que los trascendidos, porque no se ha cumplido las estrategias para frenar la expansión del COVID aquí en el país. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay contradicción o no hay contradicción entre lo que uno dice y el otro hace? Claro que hay contradicciones. Así que más voy por el lado en la cual pues Sagasti hay que colocarle su medalla de que ha combatido el COVID y con él se han iniciado las clases presenciales en todo el país. Eso es lo que estoy viendo. Fernando. Bien, así es. Esperamos que esta renuncia sirva para que este nuevo viceministro de Salud Pública pueda realizar pues una mejor labor, una mejor función, bueno, para tratar de salvar más vidas y que haya menos infectados. Ya en el aspecto económico, amplían plazo para reprogramar deudas. Se puede aplazar y condonar préstamos de consumo personales, hipotecarios para vivienda y vehiculares. El Ejecutivo prorrogó una vez más el plazo para el acogimiento a la reprogramación y congelamiento de deudas para personas naturales y pequeñas empresas, MIPES, en el marco del programa de garantía COVID-19 hasta el 31 de agosto del 2021. Así lo estableció a través de un decreto de urgencias 033-2021 que recalca que el objetivo del programa es garantizar los créditos hasta 5.500 millones reprogramados de consumo, personales, hipotecarios para vivienda, vehiculares y MIPE, que contempla una reducción en la tasa de interés, condonación de cuotas o ambas por las entidades del sistema financiero participantes.
La medida, según indica a un medio local, se da a conocer tras la poca acogida que ha tenido el programa, pues según COFIDE, al 25 de marzo solo se ha beneficiado a 73.758 personas y micro y pequeñas empresas con certificados de garantía que cubren créditos por cerca de 130 millones de soles. El programa contaba con una vigencia máxima de 90 días calendario, contado desde el día siguiente de la publicación del reglamento, lo cual se efectuó en enero de este año. Son 8 los bancos habilitados para el programa: BCP, Continental, Interbank, Ripley, Santander, Azteca y Banvic. Las cajas municipales participantes son Piura, Sullana, Trujillo, Arequipa, Huancayo, Incasur, Tacna, Maimas, Metropolitana y Raíz. También las financieras Compartamos, Efectiva, Credinca, Coapac y Confianza. Bien, ya saben que se ha prorrogado el plazo para condonar préstamos de consumo personales y hipotecarios para vivienda y vehiculares hasta el 31 de agosto del 2021. Orlando. Bueno, habría que ver, Fernando, si realmente dentro de los requisitos no están solicitando algo que es inviable. Un poco que me hace recordar la situación de la devolución que estaban pidiendo el sector de transporte, en la cual se le podía devolver un impuesto a ellos, siempre y cuando no tuviesen ninguna papeleta. En este caso, yendo un poco a este punto, yo supongo que estarán solicitando como uno de los requisitos que no tenga deudas pues con SUNAT o con cualquier otra institución financiera. Estamos ya entrando al segundo año de no tener un trabajo efectivo, gran parte de la mayoría de los peruanos. Y lo otro, lo que me llama la atención, Fernando, a excepción de las cajas municipales, que considero que casi todas son peruanas, los bancos casi todos son de afuera, ¿no? Creo que por ahí se salva un poco el Continental por algunas acciones, por ahí quizás también PBCP, pero el resto son bancos extranjeros. No sé si le estamos haciendo bien a nuestro país o le estamos beneficiando a las cajas de afuera. Y en esto pues habría que revisar realmente por qué muy pocas pequeñas empresas, se han beneficiado o están esperando que nuevamente ampliar este proceso en agosto y las grandes beneficiarias sean pues las empresas extranjeras, caso de algunas farmacias o los trogloditas pues de algunos medios de comunicación donde a través de sus programas basura también le vayan a facilitar ese tipo de procesos. Fernando. Bien, esperamos pues que esto sirva para un poco, si se quiere decir, sostener o aliviar pues las deudas o la falta de economía a que nos ha llevado esta pandemia por el COVID-19. Y en el otro ámbito, la información, ya en el ámbito jurídico, al voto la demanda contra taxis colectivos. Procuraduría en materia constitucional solicitó que se declare inconstitucional la ley 3109 aprobada por el Congreso. El Pleno del Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley 3109 de formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos en todo el país, excepto Lima Metropolitana y el Callao, aprobada por el Congreso de la República. Este último miércoles los magistrados del Tribunal Constitucional escucharon los informes orales de la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional en representación del Ejecutivo y de la defensa del Parlamento. La Procuraduría solicitó que se declare inconstitucional la referida ley por afectar las normas constitucionales que reconocen y garantizan derechos fundamentales como la vida y la salud. Los magistrados Eloy Espinosa Saldaña Barrera, ponente de la demanda, así como Carlos Ramos Núñez y José Luis Sardón de Tabada, formularon preguntas al respecto. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia el pasado 11 de diciembre la ley de formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos a escala nacional, con exclusión de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. Así es.
está pues en el tema del Tribunal Constitucional esta ley 3109 aprobada por el Congreso sobre la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos en todo el país. Orlando. Bueno, es un tema, Fernando, que tiene ya años en esto. Yo recuerdo cuando existía la Federación de Choferes del Perú, estaba el tema justamente de todos los colectivos, para los que hemos tenido la suerte de vivir pues en algunos distritos de Magdalena, Lince, en fin, siempre habían colectivos. Uno salía de determinadas calles principales de cada distrito, había colectivos que te llevaban de un punto a otro, rápido, tranquilo y todo lo demás. Al crecer la ciudad, pues creció también pues la distancia. Parece que acá hay una situación que no va con los lobbies que algunos congresistas están teniendo como dependencia o deuda, pero bien, van a tener que hacer la lucha. Ya estableció pues que no reúne las condiciones y se podría darse el caso de la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Así que a esperar nomás, pero es una lucha larga que tiene mucho tiempo, y creo que ya van para la tercera o cuarta generación en el caso de las familias que se dedican pues como trabajo a los medios de transporte en el área de los taxis colectivos. Fernando. Bien, también desde el Congreso de la República, su comisión aprueba informe que recomienda inhabilitar a Martín Vizcarra por 10 años por el caso Bakuganei. El documento expuesto por el congresista Jean Ali Mamani también recomienda una sanción de inhabilitación contra los exministros y ministras Pilar Macetti, 8 años, y Elizabeth Castete, 1 año, por su vacunación irregular contra el COVID-19. La subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó por mayoría, 15 votos a favor, el informe final de las denuncias por antejuicio político contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Macetti de Salud y Elizabeth Castete de Relaciones Exteriores por su vacunación irregular contra el COVID-19 con dosis del laboratorio chino Sinopharm. Ese Sinopharm está costando caro. En la votación se registraron 2 abstenciones de los congresistas Carlos Mesías de Fuerza Popular y Guillermo Aliaga de Somos Perú. El documento expuesto por el congresista Jean Ali Mamani recomienda la inhabilitación por el ejercicio de la función pública por 10 años contra el exmandatario actual candidato al Congreso por el partido de Somos Perú. Además, sobre Pilar Macetti, considera que se incurrió en una infracción constitucional a los artículos 38 y 39 de la Constitución Política, por lo recomienda una sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 8 años. Contra la exministra Elizabeth Castete recomienda su inhabilitación en el ejercicio de la función pública por 1 año, ya que habría recibido la anuencia de Francisco Sagasti. Finalizada la votación, el presidente de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa, solicitó a los legisladores proceder con las firmas correspondientes. Orlando. Bueno, este caso del Vacunagate, realmente, si estuviese en la situación de Vizcarra, no tendría, pues, bueno, siento vergüenza ajena, francamente. Lo de acá, sencillamente, es una propuesta que hace la subcomisión. Ahora, posteriormente, lo va a derivar a otras entidades para que den su opinión. Por supuesto, previa evaluación del Congreso, va a ser presentado. Y vamos a ver, pues, de aquella frase, ¿no? Otorongo no come a otorongo. Si acá, si hubiese tenido una votación mayoritaria, vamos a ver pues si en el Congreso, que si se llevará a cabo, no sé, vayan a decir que proceda y bueno, pasen luego a las otras instancias para continuar con la investigación. Es un largo trajinar, pero lo que sí resalta, no es que tampoco esté a favor de Vizcarra, la celeridad con que están haciendo, porque cuando había otros procesos de recordar a Fernando de otros casos, pasaba 1 año, 2 años, 3 años, pasaba su periodo de congresista y pasaba el archivo. Pero acá sí le han dado una celeridad enorme, al margen de que hay todas las evidencias y vamos a ver cuáles son las disculpas del expresidente, pero deja un olfatillo de un manejo político para conveniencias de cerrar algunos partidos.
Así que mucho cuidado con todo esto. Fernando. Sobre este tema, las denuncias fueron presentadas por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, organización criminal, tráfico de influencias o hecho pasivo propio, malversación, así como negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, entre otras denuncias, entre otros posibles delitos. Bien, vamos a ver que se aplique la justicia a todos por igual y que se le dé todo el peso de la ley, le caiga a las personas que resulten responsables de estos supuestos delitos que pretenden sancionar con 10 años de inhabilitación a Martín Vizcarra, separarlo de la función pública y las candidaturas, tengo entendido, ¿no? Bien, Orlando. Así es, veremos qué ocurre, o también van a pactar. Recordemos que siempre pactan estos señores, ningún partido se ha escapado de ello, ¿no? No solamente han sido pues los fujimoristas ni los apristas, muchos partidos también han resguardado sus propios intereses, mandando al archivo ciertos procedimientos para su investigación. Fernando. Bien, y con nosotros ya prácticamente concluyendo el programa hasta el próximo sábado, 10 de abril a las 9 de la mañana con Prensa Libre. Bueno, estaremos informando prácticamente, ya es un tema el netamente electoral, pues estamos estaríamos a un día pues de las elecciones, y de repente el domingo tendríamos un programa especial para poder llevar pues la información con respecto al proceso electoral del 11 de abril. Orlando. Así es, ya los que tienen definido su voto, respeten sus propias decisiones. Lo que falta por definir, analicen bien, vean bien. Sobre todo aquellos que ya se les ve quienes están mintiendo. Yo nunca tomo, nunca bebo, y aparecen pues en las reuniones en un estado muy, muy criticable. Conmigo, hasta la próxima. Bien, muchas gracias por la atención a todos los amigos y saludar a todos nuestras audiencia, a la población que nos sigue sábado a sábado en Prensa Libre. Con nosotros hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana en Prensa Libre, Pasión por la Verdad. Muchas gracias. Hemos presentado Prensa Libre, un programa periodístico que trabaja con verdadera pasión para decir la verdad, sin medias tintas. Solo la verdad, con la dirección general de Fernando Mendoza. Hasta nuestra próxima edición. Prensa Libre, pasión por la verdad.